A tan solo 2 años del inicio de su administración, Andrés Manuel López Obrador tiene un verdadero problema interno en su equipo de trabajo. Y no es para menos, no le da juego absolutamente a nadie, no escucha ninguna voz, ni siquiera de sus más cercanos. Prueba de ello es la cantidad impresionante de funcionarios de primer nivel que le han renunciado acusando excesos de su parte y desórdenes, además de pleitos entre grupos internos. El primero fue el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, quien se fue muy molesto porque le impusieron funcionarios, dice él, sin tener ningún tipo de rigor técnico ni cumplir los requisitos mínimos para ocupar el cargo. Además, acusa que hay una política pública en materia económica completamente regresiva y sin rigor técnico en la presidencia de la República. Recordemos también la renuncia del hoy senador Germán Martínez, quien peleado con Ursúa acusó que se estaba concentrando toda la compra de medicamentos en la Secretaría de Hacienda y por eso había desabasto. A principios del sexenio, la secretaria de Medio Ambiente renunció, esa que veía luces porque ordenó parar un avión para que ella pudiera abordar haciendo una excepción. En su lugar entró Víctor Toledo, quien también renunció a los pocos meses porque se filtró una grabación de su persona hablando mal del gobierno, diciendo que había grupos y pleitos internos. Incluso decía que la cuarta transformación no existe en realidad. Acusó también que había una política regresiva en materia ecológica en nuestro país y acusó también a Alfonso Romo, jefe de la oficina de la Presidencia de la República, de injerencia directa en su trabajo y de tener intereses económicos. Javier Jiménez Espriu, secretario de Comunicaciones y Transportes, presentó su renuncia porque se inconformó con la militarización de López Obrador de los puertos y de las aduanas, aunque en realidad es extraña su renuncia porque se dio en medio de la develación de los videoescándalos alrededor de Emilio Lozoya cuando él fue miembro del Consejo de Administración de IDESA, socia de Odebrecht en México. El caso más reciente es el de Jaime Cárdenas, director de ese bodrio llamado Instituto para devolverle al pueblo lo robado, que más bien tendríamos que cambiarle de nombre y ponerle Instituto para robarle al pueblo lo incautado. Lo que Cárdenas señala es gravísimo. Acusa que hay fraudes en las subastas de los bienes incautados. También acusa que se roban joyas, autos y los bienes que administra este instituto. Y además, y lo más grave, y lo que hizo explotar a Andrés Manuel López Obrador, es que dice claramente: mi lealtad no es ciega. Esto se ganó la animadversión del presidente de la República, quien ni manco ni perezoso salió a arremeter en contra de él, a acusarlo de que no cumplió con su responsabilidad porque él era el encargado de que no se robaran el dinero y decidió irse. Estos son los casos más significativos, pero no podemos olvidar, por ejemplo, el caso de la CONAPRED con la renuncia de Mónica Magsice, quien se fue indignada porque el presidente de la República dijo que no conocía que existiera ese organismo, que no conocía sus funciones, que no conocía lo que hacía la titular, siendo que él la nombró directamente. También está el caso de Asa Cristina Laurel, persona cercanísima a Andrés Manuel López Obrador, que se fue a media pandemia acusando que había sido relegada de sus funciones por, ¿quién creen?, el consentido del presidente, Hugo López-Gatell. También está el caso de Mara Gómez, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, quien se fue porque de plano la dejaron en ceros, no tenía lo más mínimo para poder operar esta comisión. No olvidemos el caso de Tonatiuh Guillén cuando estuvo al frente del Instituto Nacional de Migración, quien se fue indignado porque el presidente le impuso políticas migratorias contrarias a las que le había dictado en un principio, y todo por órdenes de Donald Trump de cerrar la frontera sur y también hacer un cerco en la frontera norte. Como podemos ver, en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador impera el desorden y el caos. No hay una política pública correcta que se pueda implementar a través de un especialista que ocupe el cargo en cada una de las unidades administrativas, porque todo lo absorbe y lo concentra el presidente de la República con toda la estulticia que lo caracteriza. No llevamos ni 2 años de gobierno y este gabinete se cae a pedazos. Si a esto le sumamos que el proyecto político de Andrés Manuel López Obrador está en entredicho porque su partido también está en una guerra interna, pues se puede esperar un futuro muy poco halagüeño. Lo cierto es que estamos en el peor de los mundos. Por un lado, López Obrador impone perfiles que no cuentan con el expertise técnico para ocupar el cargo, pero que le tienen una lealtad ciega. Y por otro lado, las personas que tienen un poco de rigor técnico para poder actuar acusan que no hay libertad y se lo están dejando solo. Se hablaba mucho que Vicente Fox tenía un gabinete Montessori porque cada quien hacía lo que se le daba la gana. Aquí sucede todo lo contrario. No dejan hacer nada al gabinete y se hace solamente lo que dice su emperador, el señor Andrés Manuel López Obrador. Y quienes pagamos los platos rotos somos los ciudadanos, un mal gobierno y un futuro poco alentador. Que no le den gato por liebre.